¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a transmitir un ejercicio, una derivada más de una función. En este caso hay que reconocer qué tipo de función es. Pues tenemos coseno de 3x al cuadrado sobre x más 2. Identificamos que x es la variable a la cual con respecto yo voy a derivar, porque me están pidiendo encontrar y', que significa la primera derivada de y con respecto a x, sabiendo que y es la variable dependiente. Tenemos aquí una función que es, bueno, por más que suene a veces redundante decir, es una composición de funciones, es decir, que hubo una primera función y le combiné con otra para que aparezca coseno de 3x al cuadrado sobre x más 2, que es el ángulo de esta función trigonométrica. Entonces, para derivar esto, nosotros vamos a ocupar lo que se llama la regla de la cadena, que es uno de los pasos o recomendaciones que se suelen hacer para el curso de cálculo diferencial, es decir, que la derivada de y con respecto a x, que también se puede escribir como y', puedo también hacer por la regla de la cadena, es decir, que esto va a ser equivalente a tener la derivada de y con respecto a, bueno, depende de la variable que se use para la sustitución, en este caso por lo general se utiliza u, y multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Esta es una forma de representar a lo que se conoce como la regla de la cadena. Si nosotros sabemos que existe la composición de dos funciones, es decir, puedo escribir como f, separo o g, que son las típicas funciones que aparecen, de x, esto es igual por composición de funciones a f de g de x, ¿no? Si es que hago esta composición de funciones. Entonces, ahí es donde entra la regla de la cadena, donde yo tengo que hacer lo siguiente. Para derivar esa composición tendría que hacer como un producto en total, que sería f' de g de x, que voy a escribir por aquí, por la derivada de g' de x, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco el sentido de la regla de la cadena, que se puede representar también de la forma que escribí. Y pues bueno, entonces ustedes preguntarán por qué aparece u. Pues es una sustitución que se hace para lograr encontrar la derivada de una manera más eficiente. Es decir, que en este caso u va a ser igual a lo que yo veo como complejo dentro del ejercicio, que en este caso es el ángulo de la función coseno, que es una función racional. En este caso tengo 3x al cuadrado sobre x más 2. Aquí está mi cambio de variable. Si es que yo realizo este cambio de variable, entonces voy a tener una nueva función. Es decir, que y va a ser equivalente a tener coseno de ¿qué? De u. ¿Por qué? Porque u, como menciono, hemos tomado como 3x al cuadrado sobre x más 2. Entonces, ¿por qué aparece aquí la regla de la cadena? Dice que la derivada de y con respecto a x, que son nuestras variables al inicio, es igual a la derivada de y con respecto a u, porque aparece aquí y igual a coseno de u, ¿no? Entonces voy a derivar a y con respecto a u y vamos a encontrar aquello. Entonces yo voy a tomar esta partecita de la regla de la cadena, la derivada de y con respecto a u, por acá, va a ser igual. ¿A qué es igual la derivada del coseno de u? Como es una función simple, por tabla sabemos que es equivalente a menos seno de u en este caso, ¿no? Y entonces ya he encontrado la primera derivada de mi regla de la cadena. Ahora lo que necesito es encontrar la derivada de u con respecto a x. Acá tengo que u es igual a 3x al cuadrado sobre x más 2. Para encontrar esta derivada, como tengo yo un cociente, aunque podría realizar también la división de polinomios, en este caso en el numerador tengo un monomio dividido para un binomio, ¿no? Pero el monomio es de grado mayor que el binomio, en este caso el numerador es mayor el grado que el del denominador. Pero voy a aplicar directamente la regla del cociente que me dice que esto es igual a que la derivada de u con respecto a x, voy a escribirlo por acá, es igual a la derivada del numerador, que sería 6x, porque baja el exponente a multiplicar al 3 y le resto 1 al exponente, multiplicado por el denominador sin derivar, es decir, x más 2. Y luego sería menos el numerador sin derivar, en este caso tengo 3x al cuadrado, que lo conservo, multiplicado por la derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0, entonces solamente coloco 1 acá. Y esto debe ser dividido para el denominador
elevado al cuadrado, es decir, x más 2 al cuadrado. Ahora lo que importa es simplificar, ¿no? Si es que necesito la derivada de u con respecto a x, esto va a ser igual. Aquí puedo aplicar propiedad distributiva, ¿no? 6x por x me queda 6x al cuadrado, ¿no? Entonces voy a escribir por acá 6 por x al cuadrado. Y luego sería más 6x por 2, me quedaría 12 veces x. Recuerden que en ese caso se multiplican los coeficientes y se conserva la parte variable porque así es como se aprendió en álgebra, ¿no? Y aquí tendría menos 3 por x al cuadrado. Y acá tendría dividido para x más 2 al cuadrado. Y ahora sí simplifiquemos, pongámosle por acá al lado, la derivada de u con respecto a x va a ser igual, aquí términos semejantes se suman o se restan, depende cómo parezca, 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado tendría 3 veces x al cuadrado. Y luego más 12x. Claro que podría obtener factor común en el numerador, pero bueno, en este caso no ayuda mucho para simplificar, se quedaría mejor de esta manera. Por x más 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ya tengo la derivada de u con respecto a x. Y entonces lo que me piden a mí es encontrar y', que es lo mismo que escribir la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual a la derivada de y con respecto a u. Aquí ya tengo, ¿no? Sería menos seno de u. Voy a colocarlo por acá. Y voy a abrir, en este caso, un corchete para expresar lo que me queda multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que ya encontré acá, que es esta expresión de aquí. Y si quieren puedo simplificar como mencionaba, y sabiendo que u es equivalente, acá arriba lo escribimos, ¿no? U es igual a 3x al cuadrado sobre x más 2, entonces tendría que la derivada de y con respecto a x, que es lo que me están pidiendo, va a ser igual a menos, aquí puedo extraer como factor común a 3 por x, ¿no? Porque 3 y 12 son múltiplos, entonces, y x se repite en los dos términos. Entonces tendría menos 3x que multiplica a seno y vamos a ubicar lo que corresponde a u. U es equivalente a 3x al cuadrado sobre x más 2. Entonces yo ubico por acá. Y esto multiplicado por lo que me queda. Lo he expresado en un corchete porque también aparece un paréntesis. Como ya obtuve factor común en el numerador que era 3x, entonces acá me va a quedar x más 4, si es que ustedes se dan cuenta simplificando. Y acá tendría multiplicado por x más 2 al cuadrado. Y entonces aquí ya tendría la derivada de la función que me dieron un inicio, ¿no? Aplicando la regla del cociente. No te olvides de seguir matemáticas sencillas y más. Estamos compartiendo contenido para la comunidad universitaria, también contenido para secundaria. Y por ahí no te olvides de dejar tu me gusta, suscríbete, comenta cada video que se realiza. De mi parte, muchas gracias.